no económicos. Perdón, por favor, ante el cartel que surgió, pongan entendido para poder continuar con la reunión. Bien, entonces, fuimos observando con estas primeras experiencias que en la medida que los papás podían contar con estas herramientas, con la información y con el acompañamiento y el respaldo de un equipo interdisciplinario, podían llegar a comprender, podían llegar a acompañar con más herramientas el proceso de sus hijos, ¿sí? Todo lo que es la inclusión. Entonces, podían ver también cuáles eran las potencialidades que tenían sus hijos, y más rápido se daba la posibilidad de una inserción social, y también escolar, obviamente, ¿no? Si hablamos de la parte social. Entonces, desde ese momento, hace varios años ya, nos estamos dedicando exclusivamente a investigar caminos para la detección, para el diagnóstico, para la intervención precoz y temprana, por parte de todas las instituciones y los actores incluidos. Hoy somos una ONG, somos una entidad de bien público, que fue logrando llegar con el transcurso de los años a la práctica los avances de las investigaciones científicas, gracias a tener la suerte de haber compartido y haber conseguido un espacio físico, también la suerte de poder contar con profesionales inquietos, de profesionales que tienen un alto grado de compromiso con esta tarea, y nosotros desde nuestro rol nos procuramos la orientación y la defensa del rol de la escuela pública sobre todo, ya que consideramos que es el espacio por excelencia, el espacio más importante donde nuestros niños pueden ser incluidos en la diversidad. Nuestro objetivo como institución es poder aportar desde la realización de un diagnóstico que sea ético, que sea confiable, que sea profesional e interdisciplinario, por sobre todas las cosas, para poder detectar los trastornos del espectro autista, ¿sí? Eso lo hacemos brindando la contención, brindando herramientas, información, todo lo que sea necesario para que las familias puedan desenvolverse con estos chicos que tienen este diagnóstico. También procuramos diseñar herramientas que generen la participación de los distintos actores involucrados, respetando siempre los tiempos de cada uno, los espacios de cada uno de estos miembros, ¿no? Y sobre todo, nuestro principal objetivo también es colaborar en lo que es la concientización y en la capacitación de los profesionales, de las familias, de estudiantes, de todo aquel que quiera poder involucrarse y poder contar con herramientas para que sea, digamos, y podamos estar hablando de una inclusión real. Bueno, esa es la primera etapa de la presentación. Les voy a comentar unas cuestiones técnicas acerca de la cursada. ¿Sí? Ustedes han podido ingresar gracias a que han recibido un mail. En el mail tenían un link. El link que van a usar para entrar en Zoom va a ser siempre el mismo. Así que, digamos, ya no van a estar recibiendo una invitación para poder ingresar. Ustedes ya saben que quincenalmente, a las 6 de la tarde, vamos a estar encontrándonos en este lugar. El próximo encuentro, hoy es 7 de abril, el próximo encuentro se va a dar el 14, no, el 21, así que el 21 a las 6 de la tarde nos estaríamos encontrando en este mismo espacio virtual, ¿sí? En el mismo mensaje que recibieron, en la parte de abajo del link, van a encontrar otro link, no sé si lo habrán podido observar, el que está abajo, el que está arriba ya sabemos que sí, por eso están acá. En la parte de abajo hay otro link que ingresando ahí les va a dar la posibilidad de acceso a un grupo privado de Facebook, el cual es exclusivo para todos los inscriptos, ¿sí? Ahí van a poder encontrar una síntesis de los programas de la cursada, las clases grabadas que se van a ir subiendo con posterioridad al día de la cursada, obviamente, los videos que vayamos utilizando, las consignas de cada clase, bibliografía, y esa va a ser nuestra vía directa de comunicación, ¿sí? Allá van a encontrar a nuestra gran compañera, Valentina Pereira,
que es la que le va a ir dando la información acerca de las dudas, y bueno, ella va a ser de primera mano quien va a estar recibiendo los mensajes. Así que bueno, les recuerdo nuevamente que durante los encuentros podamos tener la cámara y el micrófono apagado. Acá dice que no pudieron ingresar al link de Facebook. Bien, bueno, está presente, está escuchando Valentina como para tomarlo en cuenta y rever esa situación. Si pueden escribir después por privado acá, me escriben a mí, no hay problema, yo voy tomando nota de quienes tuvieron dificultades para el ingreso al Facebook. ¿Sí? Bien, no hace falta que me lo pongan acá, me lo escriben por privado, yo tomo nota, y le paso los mensajes a Valen, quédense tranquilos. Bueno, igual ahora no hay mucha información colgada, va a estar todo colgado y subido a partir de que se finalice este encuentro. Sí, de todas maneras, le pueden escribir también a través de el mail por donde recibieron la información, y Valentina seguramente les va a resolver la problemática. Está perfecto. Entonces recuerden siempre las cámaras apagadas, el micrófono apagado. La forma en que nos vamos a manejar, bueno, va a ser, ingresamos a las 6 de la tarde, más o menos 7 menos 10 vamos a hacer un corte, les vamos a pedir que no salgan del Zoom, porque después se va a ver dificultado el reingreso por la cantidad de inscriptos que hay. Vamos a tener un breve receso de 10 minutos, vamos a continuar, y aproximadamente 19:40 vamos a abrir un espacio de preguntas, de dudas, como para poder ir haciendo intercambios, ¿se entiende? Si tienen alguna duda, la pueden anotar o lo pueden mandar acá por chat, preferentemente, como para verlo en el momento, y 19:40 vamos a evacuar absolutamente todas las dudas que vayan surgiendo. Por último, les quería comentar que el cierre de la cursada va a ser el sábado 1 de octubre, y se va a hacer de forma presencial. Va a ser el único encuentro que durante toda la cursada va a ser presencial. No es obligatorio, con lo cual para los que no pueden estar presentes por cuestiones laborales, de estudio o de distancia, se va a realizar en simultáneo de forma virtual. Bueno, ya manifestadas todas estas cuestiones, le voy a dar el pase al señor Rodolfo Chipinti, que es el secretario general adjunto de AELAC Capítulo Argentina. Muchas gracias a todos. Sí, quería por ahí agregar que es sumamente importante tener en cuenta que... Quería comentar que es sumamente importante tener en cuenta que no se va a tomar asistencia, pero sí se va a tener en cuenta que ustedes remitan las consignas que se les envían semanalmente, el cumplimiento de ellas, de la totalidad de ellas, les va a dar la posibilidad de acceder a un certificado que remita de que han cumplido con las pautas de la capacitación. Así que tengan en cuenta eso, de mirar cuáles son las consignas y cumplir con las mismas. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Como dijo Natalia, yo soy el secretario adjunto de la AELAC. La AELAC es la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe. Como dice al lado del CIASI en el enunciado, y es una organización que tiene sede en La Habana, en Cuba, que nació del Congreso de Pedagogía que se hace cada 2 años, y que realmente, como el encuentro estaba muy separado en tiempo, se realizó y nació la Asociación de Educadores de Latinoamérica y Argentina en el año 90, hace casi 32 años va a ser, dentro de poquito, para que todos los educadores de todos los países de América Latina y el Caribe puedan seguir su trabajo para transformar, digamos, la educación, ¿no? Para tener una educación que tenga un contenido
diferente, que pueda ser una educación libre y gratuita, que pueda tener conceptos, digamos, distintos a los que tiene, digamos, la educación habitual, que tiene significados que globalizados, pero en este caso teniendo en cuenta, digamos, los orígenes de cada pueblo, de cada lugar, teniendo en cuenta el tema de la inclusión, y el tema de derechos humanos, del pensamiento crítico, bueno, toda una cantidad de temas que realmente cambian y tienen por objetivo tener un mundo más justo y tener un mundo más equitativo. En ese sentido, la ELAC está trabajando en este momento en Argentina con una cantidad de filiales en diferentes digamos, ciudades y pueblos de la Argentina, y trabaja conjuntamente con el CIASI para poner digamos, en acción este tema, ¿no? Y también tenemos filiales de América Latina y del Caribe. En este momento tenemos una representante de AELAC México, y tendríamos también un participante de AELAC Cuba, que en estos momentos no pudo participar, pero lo va a hacer. Realmente tenemos gran, digamos, anhelo porque América Latina esté unida y pueda cambiar su futuro. Y en este tema tenemos también nuestro lema, que es un mundo mejor es posible. Y vamos a luchar por ese mundo mejor es posible, con una inclusión, y con digamos, acontecimiento, con este evento que estamos haciendo, queremos que la participación de todos ustedes para poder conjugar este objetivo tan importante de salir adelante y de tener el ejemplo que tiene Cuba, por eso estamos en la ELAC, que es un país totalmente alfabetizado y con una alfabetización de pensamiento crítico, con una alfabetización no para, digamos, saber leer, escribir y hacer manualidades, sino para cambiar el mundo, para que la gente pueda participar, pueda discernir y pueda elegir. Gracias a todos por escucharme y los dejo con los participantes de este evento. Bien, gracias Rodolfo. Les quiero hacer una última aclaración. Les quería pedir que por favor al momento de ingresar lo hagan con su nombre y el apellido, para chequear también que los que están ingresando sean los que están inscriptos. Bueno, y recuerden que en el grupo de Face se van a ir subiendo semana tras semana, cuando tengamos la cursada, al finalizar la consigna, como dijo Alejandra, y las clases con todo el material. Bueno, terminadas todas estas aclaraciones, vamos a dar por iniciada la capacitación. Hoy vamos a abordar el primer módulo, que se llama La inclusión como medio y como fin en el diseño del espacio terapéutico. Y para comenzar, más formalmente, les presento a la licenciada en psicopedagogía, Andrea Esteves, y a la doctora en Ciencias Pedagógicas, licenciada en Ciencias de la Educación y licenciada en Psicopedagogía, Patricia Alejandra Chuchinsky. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es bastante raro estar dando una conferencia, una charla, digamos, con estas características. Sabemos que con toda esta cuestión de la pandemia, el Zoom ha sido una herramienta que ha permitido mantener el contacto y los encuentros, pero bueno, la verdad que ahora que uno lo está llevando adelante, cuando lo estábamos diseñando, nada, uno necesita de ese contacto que nos permite la presencialidad, ¿no? Bueno, saludarlos y decirles que me produce muchísima emoción ver gente que habitualmente tomamos aviones y viajamos muchas horas para darnos un abrazo, y que sé que hay padres de mucha distancia de donde estamos, que hay profesionales, que están en nuestro referente de ELAC de Ciudad del Carmen, y que realmente cuando la vi, realmente uno como que le agarra cosquilleos, con ganas de
de volver a abrazarlos. Esa es la realidad. Y que bueno, la verdad que es una satisfacción poder estar con todos ustedes. Sabemos que hay muchas personas que no han recibido el mail, porque de hecho estuvieron preguntando informalmente la forma de ingresar. Hay más de 160 inscriptos, pero evidentemente muchos habrán ido a la casilla de spam, y para salvaguardar esta situación tomamos la decisión de grabar las clases, de poder subirlas al Facebook para que no se las pierdan, para que tengan la oportunidad de presentar, diríamos, en este caso, los trabajos prácticos o las consignas que vamos a ir planteando, y para que nadie se quede afuera. No quiere decir que tienen que subir 1 hora antes, tienen que subir a partir de las 6 menos cuarto, cosa que podemos empezar a las 6, si les parece, cosa de, bueno, de cuando llegamos al número 99, sabemos que hay un resto de unos cuantos compañeros que van a tener la oportunidad de verlo en Facebook en lugar de verlo en forma presencial. De todas maneras, ese es un buen medio de comunicación para que nos pregunten, para que puedan sacarse dudas. La compañera Valentina va a estar poniéndonos al tanto de todo lo que ustedes necesitan, y nosotros les vamos a poder responder. Y desde ya, bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar acá, por compartir este ideal de crear un mundo mejor, de crear un mundo distinto, donde ya no hablemos más algún día de inclusión, que no tengamos que dar ninguna charla que tenga que ver con esto, simplemente que cualquier padre, madre o niño que tenga deseo de hacer una actividad, y no estamos hablando de la escuela nada más porque no es lo que pretendemos. Para nosotros la pandemia fue un salto cual y cuantitativo en relación a conceptualizar lo que es la inclusión. Hemos llegado, por ejemplo, a la conclusión que los padres han jugado un rol importantísimo, que hemos visto cambios sustantivos en todos los niños que estaban en tratamiento, y que por sobre todas las cosas, diríamos, si bien la presencia de la familia, el rol de estos padres comprometidos lograron esto, diríamos, nos hizo pensar la importancia de la inclusión de cada uno de nuestros niños en los espacios culturales o deportivos que tienen en sus barrios, ¿no? Y queremos con orgullo compartirles que la mayoría de nuestros chicos están hoy incluidos, ya no en talleres de la institución CIASI, ya no en la institución conjuntamente con otros niños del barrio, sino que en sus propios barrios, en sus propias propuestas de la comunidad, y bueno, no todos han tenido excelentes experiencias, todavía hay mucha gente que no sabe acerca de qué es el trastorno de espectro autista, todavía hay gente que lee por ahí TEA primero que un niño, y bueno, de esto se trata, ¿no? De generar conciencia de que cuando nos vayamos de acá sepan que los chicos tienen la posibilidad de recuperarse en función de poder estar con otros niños, ¿no? Siempre la primera pregunta que yo le hago a las familias es si ustedes tuvieran un niño que tiene TEA, ¿no? Y ese niño tiene que aprender formas para interactuar con otros, formas para poder comunicarse con otros, formas para mejorar la comprensión. ¿Dónde podrían encontrar esa posibilidad? Y seguramente la respuesta sería en un espacio social, porque esos recursos sociales están en los espacios sociales. Para lo cual, ¿cómo enriquecemos ese espacio social? Y obviamente yendo a diferentes deportes, obviamente yendo a lugares donde hay otros niños que les aporten todos esos recursos con los que no vinieron, diríamos, a este mundo con la posibilidad de construirlos en forma totalmente independiente. ¿Por qué, diríamos, vinieron a este mundo con esta dificultad? Diríamos, porque de alguna manera en el neurodesarrollo, diríamos, hay una parte de nuestro cerebro que cumple un rol sumamente importante que tiene que ver con el frontal, y que bueno, en la medida que vamos proveyéndole de información, en la medida que vamos respetando el paso a paso, en la medida que vamos haciendo aproximaciones sucesivas con relación a esos saberes, le damos la oportunidad de ir aprendiendo para poder sumarse y tener todos los recursos necesarios para poder estar en este mundo con otros niños como ellos.
No, bueno, es maravilloso dar una charla con la colega, porque todo lo que uno programa siempre surge algo novedoso y distinto a lo que planificamos, pero bueno, creemos que ahí está la riqueza. Quizás retomando lo que un poco comentaba al principio, nada, nosotros formamos parte de la ELAC, formamos parte de CIASI, ¿no? Y si bien la profesión, digamos, de cada uno de nosotros nos ha llevado a especializarnos en el autismo, en realidad entendemos que llevamos adelante valores, premisas, digamos, que definen el trabajo que hacemos, y que bueno, que si bien trabajamos o compartimos, digamos, esta cuestión acerca del trastorno del espectro autista, que es en lo que nos especializamos, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de una inclusión en sentido amplio. Estamos pensando en... Disculpen, pero hay alguien que no ha mutado su micrófono y quería... Lo puedes mutear vos, Andrea. Ahí está, sí, pero no lo encontraba, la lista es larga de participantes. Bueno, nada, transmitir esto, que bueno, que uno piensa, nos tocó levantar esta bandera que tiene que ver en particular con el autismo, por la profesión que tenemos, porque bueno, el camino nos ha hecho construir este conocimiento, y creemos que es valioso el poder compartirlo, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido, digamos, dejarlo ahí guardadito. El conocimiento es de todos, y el poder compartirlo y generar conciencia, nada, mejora la calidad de vida de todos, ¿no? Y hace que seamos una sociedad más justa y bueno, equitativa en algunos aspectos, aunque bueno, estamos todavía en ese camino, en esa construcción, ¿no? Agradecer, si bien bueno, lo comentaba mi colega, la verdad que tenemos cantidad de docentes que están participando, y bueno, eso nos genera inmensa felicidad. Sabemos que muchos de los que están participando en este momento, bueno, vuelven de sus trabajos, digamos, de lo que implica la vida cotidiana, digamos, en todos nosotros, y el querer dedicar y tomarse este tiempo como para saber, para aprender, habla de esta inquietud, ¿no? De esta sensibilidad, de estas ganas de aprender, y fundamentalmente, y esto es lo que sentimos nosotros, estas ganas de poder transformar, ¿no? De sentirnos que aunque sea el aporte, uno lo sienta como un granito de arena, ese granito de arena sume para poder transformar y tener una actitud, digamos, como más crítica, digamos, y transformadora de esta realidad, que muchas veces es inequitativa y es cruel, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, cada vez que hacemos una propuesta de este estilo, y bueno, y se suman disponiendo de su tiempo como para querer aprender, la verdad que nos pone muy, muy bien encontrarnos con otros que comparten esta misma idea. Habíamos armado un Power que seguramente en ese recorrido que armamos irán surgiendo otras cuestiones también, que bueno, puedo pasar a compartir. El diseño de esta capacitación hace tiempo que lo venimos pensando, y bueno, uno va creciendo, va aprendiendo y va construyendo también. Entonces, también esto genera modificaciones en la práctica, ¿no? En las experiencias que vamos llevando adelante con las familias. Nosotros por un lado decimos que sabemos acerca de TEA, del trastorno del espectro autista, porque hace más de 20 años que solo nos especializamos en eso. Entonces sí sabemos acerca de los trastornos del neurodesarrollo, sí seguimos actualizándonos, digamos, y estudiando todas las investigaciones que se dan en ese marco. A lo mejor no sabemos de otras cosas, pero sí sabemos de esto. Y en este marco también me parece que es importante transmitirles que, bueno, que
los chicos o las familias con quienes trabajamos, digamos, la historia de nuestras niños, adolescentes, son historias que a lo mejor son distintas de otras realidades, porque bueno, en el espacio nuestro, digamos, nuestra población, digamos, o las familias con quienes trabajamos, los niños no están medicados, ¿sí? Me refiero con medicación psiquiátrica, no concurren a una escuela especial, tampoco lo hicieron, digamos, en ningún momento, son todos chicos que están incluidos en el sistema educativo común, el sistema común ordinario. Algunos han tenido en su momento los llamados proyectos de integración escolar, después pasaron a nombrarse como proyectos de inclusión, y en muchos casos, digamos, continúan dentro del sistema educativo, quizás en los últimos años de la primaria, o promediando la secundaria, y ya no, digamos, esas intervenciones desde lo que es la llamada escuela especial, fueron intervenciones que se realizaron en modo indirecto, e incluso en algunos casos se ha retirado el recurso porque esto ya no era necesario, ¿no? Me parece que esta cuestión de pensar que las experiencias y el conocimiento que vamos a transmitirles se da en este marco y con estas características, ¿no? de nuestra población es importante, porque bueno, lamentablemente no es la realidad, por lo menos en lo que sucede aquí en nuestro país, donde muchos niños, lamentablemente desde muy pequeños, frente a distintas disfuncionalidades en su conducta, son medicados, si hablamos de medicación psiquiátrica, o niños, digamos, como hemos tenido que escuchar la semana anterior en una evaluación donde estaban en un centro de estimulación temprana y, digamos, como continuidad, digamos, o como inserción en el sistema educativo, se lo derivó, digamos, se dio el ingreso a una escuela especial, ¿no? O sea, él está en un nivel inicial, bajo la modalidad de escuela especial. Cuestiones que hoy en día parecen inéditas, ¿no? Porque desde lo que se escucha, desde lo que está escrito, desde lo que se enuncia como cambio de paradigma, vemos que todavía nos falta mucho por recorrer y por modificar esas cuestiones, ¿no? Muchas de ellas que, como decía, están escritas, figuran en resoluciones, ¿no? Pero bueno, cuando uno tiene este contacto con la realidad de distintas familias, digamos, o en este trabajo permanente que uno tiene interinstitucional con las escuelas, todavía estas realidades siguen sucediendo, ¿sí? Así que bueno, si les parece, paso a compartir más o menos el recorrido que pensamos para desarrollar. Queríamos comentarles, tal vez para algunos que no hayan entrado, que hayan ingresado al Facebook, no lo conocen, pero tenemos idea de hacer un recorrido que comienza con el día de hoy, empezar con la historicidad acerca de lo que es la inclusión en las escuelas, diríamos de dónde viene, de dónde venimos, para hoy estar hablando de inclusión. En el módulo 2 vamos a ver lo que son los mitos que aún están vigentes y que son realmente una barrera para la inclusión. Vamos a charlar un poco en el módulo 3 de lo que son condición o trastorno, pregunta que últimamente nos hacen habitualmente cuando vamos a algún lugar, dicen, ¿y es condición o trastorno? Así que vamos a dedicarle un módulo a ello. Vamos a trabajar en el módulo 4 la detección temprana y el rol protagónico de las familias. Recién comentaba la colega que hemos comenzado en este mes
a retomar lo que son las evaluaciones de ADOS y de ADIR, ya que por el estilo de intervención eso no había sido posible en la pandemia, por lo riguroso y estricto que refiere a tener una cara sin barbijo, sin nada que impida, diríamos, la interacción con el niño que está siendo evaluado. Y en las entrevistas que estamos teniendo con las familias nos hemos encontrado aún con datos interesantísimos, ¿no? de familias que ya a los 9 meses notaban, diríamos, dificultades, cosa que en general, diríamos, se escucha decir que las familias niegan, y nosotros estamos convencidos, después de 25 años, que los padres buscan por cielo, tierra y mar esta posibilidad de escuchar el nombre, la posibilidad de escuchar qué es lo que le sucede a mi hijo, ¿no? Por otro lado, en el módulo 5 vamos a hablar de lo que es la evaluación y el diagnóstico, para que ustedes también cuenten con herramientas, fundamentalmente los docentes o los padres que obviamente lo puedan socializar con otras familias, para ver cuáles realmente son, diríamos, sintomatologías que nos puedan hacer ruido en un niño que tiene 1 año y con quien prácticamente parece increíble, pero al año de vida ya tenemos datos de que hay algo que no está funcionando bien. Y en el módulo 5 vamos a ver lo que son los test protocolares, qué es lo que se tiene en cuenta en estos test, que esto no es tan fácil como decir se balancea y tiene autismo, no mira los ojos y tiene autismo, nada de eso, diríamos, es bastante más complejo, es bastante más exigente y más riguroso tener que poner en un papel un diagnóstico presuntivo de autismo si no está acompañado, obviamente, con otros estudios. Y por último, diríamos el módulo 7, vamos a compartir con ustedes el objetivo de máxima de un niño que está en proceso de recuperación y de recuperación de su desarrollo, de su compensación de desarrollo, y vamos a hablar de autonomía, autovalimiento y autodeterminación, ¿no? Todo esto sería imposible sin inclusión, porque como les decía, cuando iniciamos, diríamos, sin un mundo que los incluya, que les permita compartir los recursos que cada uno de nosotros tenemos en lo que refiere a la interacción social recíproca y a la comunicación, diríamos, sería imposible que ellos puedan construir esos recursos que naturalmente no vinieron dados en su naturaleza, en su desarrollo, ¿no? Así que bueno, creo que tenemos un video para compartir. Sí, sí. No, quizás poner el acento en cómo lo titulamos, donde, bueno, el objetivo de máxima en un tratamiento es que ese niño finalmente, o ese adolescente, ese joven, esté incluido socialmente, que pueda tener amigos, que, bueno, todos estos aspectos que hablaba Ale en relación a la autodeterminación, la autonomía, el autovalimiento. Pero bueno, lo que estamos planteando ahora es la inclusión dentro de este espacio terapéutico. En realidad no podemos trabajar, digamos, para una inclusión plena de ese niño, de ese joven, si no lo hacemos en espacios de inclusión, ¿no? Esto es lo que estamos cambiando quizás en la mirada en cuanto a la inclusión como parte de ese plan de tratamiento. Compartimos el video. Acá llegué por recomendaciones de la neuróloga y él disfruta mucho estar acá. El día que no tiene que venir, sí, se desorganiza, él la pasa bien acá. Aparte nos da mucha contención a los papás también acá, no solamente a los chicos. Mi hijo mejoró un montón desde que está acá. Él no saludaba a la gente, no miraba a la gente, y desde que está acá se volvió re sociable. ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles no, toca tenerlos. Sí, cuando me acuerdo, me pongo. ¡Bravo! Sí, porque vos tenés
buenas noticias, ¿eh? Y después cuando llegué al colegio me dijo mamá que Luciana mañana entra a la escuela. Dime cuál es tu nombre, que lo quiero conocer. Mi nombre es Rodrigo. Mucho gusto, es un placer. Eso. Acá para que todos te vean. En especial para nuestros chicos, el tener la posibilidad de intercambiar experiencias con otros pibes que no tienen, digamos, problemas en la comunicación y en el lenguaje, son justamente el tipo de vínculos que les permite a ellos con mayor rapidez superar el desfasaje que el trastorno implica. Bueno, por un lado esto se da en el marco de un taller que se realizaba en nuestra institución con los chicos del barrio. Varios de los chicos que están ahí presentes se están yendo de alta a mitad de año. Irse de alta, como decía André, es porque el niño cumple con el objetivo de lograr autonomía, autoalimento y autodeterminación. Bien, la autonomía y el autoalimento es algo que se construye en el día a día. La autodeterminación es algo bastante más complejo, que exige la posibilidad de construir, la posibilidad de elegir, de decidir, de llegar a una instancia donde puedo elegir qué ponerme, qué comprarme, qué comer, qué carrera seguir, si trabajo o estudio. Y realmente tener 25 años en este proyecto nos ha dado la posibilidad de tener un seguimiento riguroso de años y que nos ha permitido ver a varios de nuestros chicos en niveles terciarios, universitarios y no universitarios. Para lo cual uno ve este video y en aquel momento tal vez uno no se imaginaba que hoy podamos estar hablando de esto, ¿no? Pero lo importante es que esto es una construcción como en cada uno de nosotros, ¿no? Así como nosotros todos los días aprendemos de autismo en cada entrevista, así como todo el tiempo uno va leyendo a otros y va escuchando a otros y sigue aprendiendo y transformando, así como la institución se transforma año a año y descubrimos en pandemia que los chicos no debían ir a un taller con otros chicos que tengan TEA y que tenían que venir otros chicos que no tengan TEA para compensar la cuestión, y nos dimos cuenta que lo ideal es estar incluidos en el espacio del barrio o en el espacio que uno elija. Diríamos que la realidad es esta, ¿no? De que hoy parece que todos hablamos de inclusión, pero para poder llegar al concepto de inclusión ha habido un recorrido largo, un recorrido donde en un momento histórico no existían las escuelas especiales, un momento histórico donde aquellos que cuando no existían las escuelas especiales y se remitía al encierro, ¿no?, del niño, porque los padres sentían de alguna manera que no tenían posibilidades de desarrollarse como un sujeto libre e independiente, y que eso era irreversible. De hecho, muchas veces se decía que
que una persona que nacía con una discapacidad intelectual, en la medida que crecía, la discapacidad intelectual era cada vez mayor, pero bueno, por suerte, la ciencia avanzó y la neuroplasticidad nos vino a decir que si una persona mayor tenía una ACV y recuperaba el habla, o si tenía una ACV y perdía el movimiento de alguna parte del cuerpo, podía recuperar esa posibilidad. En la medida que la ciencia fue avanzando, nos fue diciendo que un niño que está en pleno desarrollo tiene todas las posibilidades de recuperación. Y desde ese piso, diríamos, se sostiene cada una de las intervenciones que cotidianamente uno desarrolla, pensando sin techo, pensando en el día a día, cómo hacemos para que ese aprendizaje se complejice más, y cada vez que hay un abrir de puertas con un aprendizaje, se abren otras tantas puertas que hacen al desarrollo de nuestros chicos. Cuando nacieron las escuelas especiales, luego las leyes internacionales y los acuerdos internacionales fueron promoviendo espacios que todavía está muy instalado, ¿no?, en el discurso de la escuela, que fueron los espacios de integración, pensar al niño integrado, ¿no? Y el niño integrado era un niño que iba a la escuela común, que pertenecía a la escuela especial, para lo cual se llamaba niño con escuela compartida, Matrícula compartida. con matrícula compartida, que tenía en su boletín un cartelón que decía escuela 500 tanto, que no recibía el título igual que el resto de los chicos, que debía ser un trámite que era bastante engorroso, diríamos, cuando nos pensamos hace 25 años atrás, cada ingreso a una escuela era prácticamente una denuncia al Ministerio de Educación, para que el Ministerio de Educación acceda al ingreso de un niño en una escuela común. Y pensemos que ya hace 25 años atrás se hablaba de la inclusión de los chicos en escuela común. Pero tenía sus costos, ¿no? Tenía sus costos, insisto, convirtiendo esto en un trámite burocrático, aunque la normativa nos decía que no se podía convertir esto en un trámite administrativo. Por suerte los tiempos fueron cambiando, y las leyes internacionales también, los debates, y mucho se fue discutiendo acerca de esto que ustedes conocen, o no sé si todos conocen. La Argentina tiene 4 modalidades de escuela especial. Una es la de sensorial, diríamos, son niños que tienen discapacidad auditiva, o déficit auditivo, o déficit visual. La escuela de motores, diríamos que es para niños que tienen trastornos motores severos en general. La escuela de discapacidad intelectual, que tiene niveles leves, moderados y severos, y las escuelas de TES, que TES significa trastornos emocionales severos. Diríamos que lo que describiría sería una patología psiquiátrica, para lo cual, cuando comienzan a aparecer los diagnósticos de trastorno generalizado del desarrollo, muchos habrán escuchado TGD no especificado, diríamos, los chicos iban a parar a la escuela de TES, entendiéndose que era un niño que tenía un trastorno emocional severo. Este aquí, que según lo define el DSM-5, y según lo define la primera persona que define al diagnóstico de autismo, Leo Kanner, ya él lo define como un trastorno del neurodesarrollo, para lo cual, diríamos, entre un trastorno emocional y un trastorno del neurodesarrollo, las distancias son, ¿cómo podríamos decir? Son muy grandes. Sin embargo, diríamos, en este momento, casualmente, en estos tiempos, se está debatiendo desde el año 2017 cómo las escuelas especiales nombrarían, y por qué motivos dejaría de llamarse la escuela de trastornos emocionales severos, en tanto está recibiendo niños que tienen trastornos del neurodesarrollo.
Cabe destacar también que un trastorno del neurodesarrollo también es la discapacidad intelectual. Lo es también el déficit de atención, lo es también la hiperactividad, lo es también lo que conocemos como dislexia, ¿sí? Todos ellos son trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir que son trastornos del neurodesarrollo? Que de alguna manera hay alguna parte de ese cerebro que no terminó de, diríamos, generar los circuitos necesarios para que funcione como corresponde. Cuando uno saca un estudio de imagen, una resonancia magnética, por ejemplo, no hay nada en que se pueda ver. Es una cuestión de funcionamiento, ¿sí?, del cerebro. Para lo cual lo que estamos diciendo es que en todo trastorno del neurodesarrollo, diríamos ahí, todas las posibilidades de recuperación. Por eso, de alguna manera, la pregunta número 1 sería, diríamos, ¿por qué tanto debate, por qué tanto preguntarse acerca de si inclusión o no inclusión? Todos nosotros, ustedes, nosotros, tenemos capacidades y discapacidades, tenemos fortalezas y debilidades. Nuestros niños a veces necesitan estrategias, algunas estrategias en particular, para responder a recorridos que realizan para su aprendizaje, como cada uno de nosotros. Nadie aprende igual en el mundo, diríamos, todos aprendemos distinto. Y en este caso en particular, nuestros niños tienen particularidades que si las respetamos podemos garantizar la posibilidad de aprendizaje, y como dice Vygotsky, todo aprendizaje promueve desarrollo. Así que, como irán escuchando, nuestra mirada es muy vygotskiana. Nosotros creemos que el espacio social es el que le brinda justamente las herramientas a otros, como en este momento, que nosotros estamos compartiendo con ustedes esta información, diríamos, esto que se fue construyendo con un colectivo de trabajo, y como seguramente ustedes, cuando tengamos oportunidad de intercambiar, nos van a ofrecer también aprendizajes que ustedes también tienen. No, sí, pensaba, mientras escuchaba, cómo se ha modificado también, bueno, cómo se ha modificado o no, cómo explicamos hoy muchas veces expresiones que uno suele escuchar en la escuela por parte de docentes, el sentir que no tienen las herramientas, que no han sido capacitados en su formación como para poder recibir un niño que tenga este diagnóstico. Y si uno ve, digamos, este cuadro que quisimos compartir, que tiene que ver con esa otra época, digamos, donde hablábamos de proyectos de integración en ese momento, y vamos viendo cada uno de los niveles, nunca aparece el docente, ¿no? Recuerdo en nuestra experiencia, por ejemplo, y nos sigue sucediendo hoy en día, solicitar reuniones justamente con el docente, porque entendemos que el docente es quien está, digamos, todo el tiempo con ese niño en el aula, esas 4 horas en lo cotidiano, que es quien hace y diseña esa propuesta pedagógica que recibe nuestro niño, es quien tiene esa posibilidad de observar a nuestro niño en relación a su grupo de pares, ¿no? Quizás el niño esté acompañado, sí tenga el apoyo de un acompañante terapéutico, pero que va a estar realizando esa función de puente, ¿no? Construyendo ese vínculo con la figura de referencia que para nosotros es el docente, o tendiendo ese puente de interacción con los pares. Y hoy en día nos sigue sucediendo que uno dice, bueno, que importante sería hablar con el docente, poder compartir, digamos, el conocimiento, lo que sabemos acerca de ese niño, y aparece esta cuestión de, si no está el equipo de orientación presente,
no es posible, entonces quizás un intercambio que uno tiene necesidad de hacer por cuestiones puntuales o concretas, aparece dilatado en el tiempo, porque hasta que se puede armar, digamos, la disposición de todos estos actores institucionales que deben estar presentes, no es posible como tener este contacto directo con el docente, ¿no? Entonces, si uno ve esta resolución que estamos compartiendo de los viejos proyectos de integración, el rol protagónico, ¿no? Aparece en los servicios técnicos, los profesionales especializados, ¿no? Como ese saber experto, ¿no? Y también pensábamos el peso del diagnóstico. Nos sucede mucho de ir a estas reuniones en las escuelas y está todo el mundo atento esperando que hablemos de autismo, que, bueno, ¿qué es esto de tener un certificado donde dice trastorno del espectro autista? Y uno quiere empezar hablando de Juancito, de Pedro, ¿sí? Porque hablamos de subjetividades, hablamos de sujetos que son absolutamente singulares, digamos, a partir de sus experiencias, de sus historias de vida, de su constelación familiar, bueno, de todo lo que nos define y nos hace como sujetos. Entonces, más allá de que hay cuestiones que seguramente nos van a servir de soporte como para comprender, bueno, qué implica que un niño tenga este diagnóstico, eso nos es insuficiente como para pensar en la singularidad de cada niño, ¿no? Y en cómo ese diagnóstico, donde podemos tener dos niños con ese mismo diagnóstico, se expresa de una forma totalmente diferente en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por un lado uno dice esta cuestión de la figura del docente en esta época donde hablábamos de integración, como relegada, porque bueno, el saber experto estaba en los equipos de orientación y en la escuela especial, ellos eran quienes tenían este saber especializado, y bueno, y hoy encontramos quizás docentes que formulan estas expresiones que les comentaba al principio, ¿no? El no haber sido preparados en su formación, ¿no? El no asumir ese rol protagónico, que quizás desde nuestra mirada sí lo tienen, pero que también es producto de todos estos años donde no se configuraba ese lugar en tanto la importancia de la figura del maestro, ¿no? Por otro lado, los tiempos han ido cambiando, es cierto que hoy en día hay más gente que sabe acerca del diagnóstico, que tiene alguna aproximación, sea a través de algún familiar, de algún conocido, ¿no? Como que esto está circulando de otra manera y hay mayor conocimiento. Nosotros siempre decimos gracias a la lucha que han dado los padres, ¿no? Que estamos parados en este lugar del conocimiento, es un camino que han batallado y han luchado las familias, ¿no? Esto es lo que nos ha llevado a este punto. Pero todavía en la práctica quedan muchas cosas por modificar, ¿no? Quizás hay, como decía al principio, resoluciones, digamos, y leyes que nos hablan de un cambio de paradigma, pero que en realidad todavía está muy instalado el anterior, ¿no? Entonces todavía seguimos escuchando, a pesar de saber, como decía recién mi colega, que estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo, que nada tiene que ver con una cuestión emocional ni de vínculo del niño, digamos, de afectación psíquica, sino que es un niño que nace con esta dificultad. Todavía se sigue escuchando mucho este discurso de un origen emocional. Todavía se sigue haciendo la pregunta de por qué no se lo medica, ¿no? Porque por lo general, también otra cuestión que decimos, si nuestro niño, después lo vamos a ir viendo a lo largo de los encuentros, ¿no? Pero bueno, una de las dificultades que tienen
es la modulación en el procesamiento sensorial, ¿no? Entonces vamos a encontrar como una de las características la hipersensibilidad o la hiposensibilidad en cada uno de los sentidos, y que en cada uno de los chicos se va a manifestar de formas totalmente distintas, ¿no? Entonces a veces nos encontramos con niños que tienen el diagnóstico de TEA, pero que son niños, por ejemplo, hipoactivos, ¿no? Que no presentan una conducta que sea disruptiva dentro de ese contexto del aula o de la salita en el nivel inicial, y quizás desde esa escuela no nos llaman, digamos, es un niño por el que no hay tanta preocupación, ¿no? Pero aquel que presenta quizás una conducta que a la dinámica del grupo se presenta como disruptiva, ¿no? Y le cuesta, digamos, como manejar esa situación al docente, seguramente de esa escuela rápidamente nos van a estar llamando, y rápidamente va a aparecer la pregunta, ¿por qué no se lo medica? ¿Sí? Entonces, bueno, a veces uno siente que hay cosas que da por sentadas, como sabidas, como que a esta altura no son necesarias de seguir mencionando, de seguir hablando, y sin embargo, en la experiencia, digamos, en lo cotidiano, seguimos encontrando todavía estas miradas, ¿no? Estas miradas que conviven. Otra de las cuestiones que también en algún momento... Me gustaría agregar algo que para nosotros es muy, muy importante. Nosotros consideramos que el tratamiento debe ser interdisciplinario y, por sobre todas las cosas, interinstitucional. La institución más importante para nosotros es la familia, con quien trabajamos desde el primer día, en el primer taller, junto a ellos, con quien salimos a la calle junto a ellos, donde aprenden a perderle el miedo a esta cuestión de abrir la puerta y salir a jugar, o salir a pasear, o salir a comprar, y acompañando obviamente en todos los procesos que sean necesarios. La segunda institución sumamente importante para nosotros es la escuela, el maestro, pero tenemos que reconocer que sí hay escuelas con equipos de orientación escolar excelentes, que se suman, con los que dialogamos, nos ponemos de acuerdo con los docentes, donde mancomunamos esfuerzos, diríamos, desde la familia, la escuela y el equipo terapéutico, y los resultados obviamente son altamente significativos. Creemos que hay un cambio, ya diríamos, ya está como de onda o de moda decir que para un niño con TEA el psicoanálisis no da respuesta, y sí da respuesta los tratamientos cognitivos conductuales. De hecho, el neurólogo apenas evalúa un niño, dice tratamiento cognitivo-conductual. Para lo cual, diríamos, esto permitió una ampliación de lecturas, de cursos, de capacitaciones, y hoy encontramos muchas profesionales, inclusive la universidad, la UBA en psicología, tiene cátedras específicamente de propuestas cognitivas. Nosotros creemos que, nosotros siempre le decimos a las escuelas, nosotros no somos nada diferente de lo que hacen ustedes. De hecho, nuestro diseño curricular es bien vygotsquiano, es constructivista, y nuestro dispositivo de intervención es psicoeducativo, para lo cual nosotros creemos que el niño construye. De la misma manera que otros niños, algunos parecidos, otros diferentes, pero nuestros niños construyen el conocimiento de la misma manera que todos los niños del mundo, y de la misma manera que nosotros seguimos construyendo conocimiento en tanto uno se compromete, porque, bueno, no sé quién era que decía que cuanto más sé, me doy cuenta que no sé nada, diríamos, esto es más o menos así. Todo el tiempo uno está revisando, todo el tiempo uno está aprendiendo, escuchando, modificando, y si hay algo que hay que destacar de CIASI es que nunca CIASI tuvo 2 años iguales. Cada cierre de año ha servido para un balance, para un repensar, para un decir que sí seguimos haciendo, qué mejoramos y qué no vamos a seguir haciendo.
Y creo que esta dialéctica de reconstruirse permanentemente tiene que ver no solamente con la institución, sino con los profesionales que estamos aquí en esta institución, y también con la mirada que tenemos en relación al aprendizaje. También notamos que las familias también se reconstruyen en el momento que se encuentran con esta propuesta. Se reconstruyen porque en cada paso que dan van transformando sus vidas y las de sus hijos. Y esto es lo interesante, ¿no? Que la propuesta habla de una transformación acerca de tomar conciencia de lo que somos capaces de hacer. No solamente trabajamos con los niños, trabajamos también con las expectativas personales de esos padres. Y eso nos parece importante. No solamente nuestro niño tiene que seguir creciendo y desarrollándose, cada uno de los miembros de esa familia también tienen ese derecho, y nosotros acompañamos ese objetivo muy de cerca, inclusive con encuentros semanales que hacen al bienestar del adulto que acompaña y que hacen al bienestar del niño que está bajo la responsabilidad de estos adultos. Bueno, y retomando esta idea de inclusión, ¿no? Y marcando un poco la diferencia cuando antes hablábamos de integración, notamos sí el cambio que hoy en día no hay que hacer esos trámites tan extensos, ni estar haciendo denuncias para que los niños sean recibidos en la escuela pública, porque es un derecho, sí, es escuela para todos, y ya no estamos en esas confrontaciones, pero lo que sí creemos es que la inclusión no está garantizada solamente por el hecho de estar, ¿sí? Tenemos mucho por trabajar para que ese niño tenga una participación activa en ese contexto, ¿no? Que vaya a la escuela a aprender, ¿no? Muchas veces también en estos intercambios aparece esta cuestión de, es re importante lo social, no tenemos duda, porque justamente como decía mi colega, todas aquellas herramientas que nuestros niños tienen por construir, tanto en la comunicación como en la interacción social, las va a poder aprender, digamos, va a poder tomar los modelos que le brindan su grupo etario, ¿no? Esos compañeritos que van a estar en la escuela, por los que va a ser interpelado, ¿no? Quienes todo el tiempo les van a estar mostrando esos modelos que van a ser experiencias, vivencias que van a permitir, digamos, van a traccionar el desarrollo de nuestro niño. Pero también, además de lo social y la importancia que le damos a esto, porque implica, digamos, un espacio de construcción, digamos, importantísimo para nosotros decimos, los chicos van a la escuela a aprender, y si uno piensa, un niño, cualquiera de nosotros que tenga hijos, uno dice, bueno, quiere ir a socializar, que vaya a hacer deporte, que vaya al club del barrio, que vaya a la placita, pero la escuela se va a aprender. Y nuestros niños con diagnóstico de TEA, además de todas estas oportunidades que nos brinda la escuela, por esto que decía, en aquellas cuestiones que debemos construir con ellos, deben ir a la escuela a aprender. Y si hablamos de garantizar derechos, digamos, y de ser equitativos en las oportunidades, tenemos que garantizar ese derecho de aprendizaje, ¿sí? Ese derecho a aprender lo mismo que están aprendiendo sus compañeritos. Entonces, también muchas veces en este sentido encontramos con miradas que a lo mejor lo hacen desde un lugar de sensibilidad, de empatía, donde, bueno, tratemos como de facilitar la cosa, y esto de facilitar la cosa a veces implica recortes, menos tarea, contenidos que, bueno, es preferible que este contenido no, y nosotros creemos que nada, que ellos todo lo pueden aprender. En todo caso veremos cuáles son los caminos, ¿no? Esa secuencia progresiva que debemos seguir con ellos, de aproximaciones sucesivas, ¿no? El tipo de construcción que cada uno de ellos va a necesitar. Pero que si hacemos estos recortes, lo que estaríamos haciendo es de alguna manera
obturar estos derechos que ellos tienen, de aprender lo que todos sus niños, los niños de su edad aprenden en la escuela. Con lo cual la inclusión no está garantizada solo por el hecho de estar en ese espacio físico, sino a partir de que se den estas condiciones de encuentro con el otro, ¿no? de espacio de intersubjetividad. Y en este punto también estamos convencidas que ese encuentro, digamos, y que ese vínculo, ¿no? Ese punto primordial donde comenzamos el vínculo con el otro, no depende de los saberes expertos que este otro pueda tener. No tiene que tener ni una maestría en autismo, ni ser un especialista en salud mental, ni ser un psicopedagogo. Tiene que tener la predisposición de poder acoger al otro. Tiene que tener, digamos, como esa disponibilidad hacia el otro. Y en este sentido no hay recetas tampoco, ¿no? Yo les hablaba hace un momento de estas dificultades que ellos tienen en el procesamiento sensorial, y muchos tips que uno puede dar en relación a vincularse con Pedrito o con Juancito, no van a funcionar para todos igual, porque en esta forma peculiar de procesar los estímulos que ellos tienen, lo que puede resultar para mí, que tengo el tono de voz que tengo, que el ritmo, digamos, con la velocidad con la que hablo es la que están escuchando, la prosodia que utilizo, un acercamiento va a implicar un olor determinado, aunque dos personas usen el mismo perfume, van a oler distinto. Todas estas singularidades que quizás para cualquiera de nosotros pasen desapercibidas o no pongamos el foco en esto, para ellos, que hay cuestiones a lo mejor de hipersensibilidad, estos acercamientos que pueden ser efectivos para uno, pueden no serlo para el otro. Entonces, muchas veces en este sentido nosotros lo que decimos es que no hay grandes recetas, digamos, magistrales como para acercarse al otro, para tener esta disponibilidad, estas ganas de vincularse, ¿no? Y bueno, y de hecho lo vemos con un montón de docentes que de hecho, bueno, rápidamente pueden establecer este tipo de vínculo y trabajan con nuestro niño como con cualquiera de sus otros alumnos, porque es considerado un alumno más y porque es tratado en el marco de lo que se entiende genuinamente como diversidad, ¿sí? Bueno, esta presentación la vamos a compartir, así que la van a tener disponible. Lo que intentamos era, bueno, para quienes no están en el sistema educativo, para quienes nunca escucharon acerca de la historicidad de estas palabras, ¿no? Por lo general cuando uno no conoce algo, enseguida ahora lo que hace es buscarlo por internet, entonces tratamos de poner información acerca, bueno, qué es lo primero que surge cuando buscamos, digamos, estos conceptos. Creímos que era muy interesante poder revisar la historicidad de lo que es la educación especial en nuestro país y nos iba a permitir comprender por qué todavía notamos algunas resistencias a los cambios que uno está esperando. Y bueno, intentamos buscar, digamos, definiciones, o en este caso este gráfico que nos permita comprender, digamos, de forma más esquemática que hacemos referencia, digamos, cuando estamos utilizando las palabras, ¿no? Palabras que siempre están cargadas de ideología, ¿no? No hay palabras que sean inocuas, ¿no? Surgen en determinados contextos históricos y tienen, digamos, un sentido que les da esa definición que tienen, ¿no? Por eso quizás el ir cambiando el vocabulario, donde, bueno, uno lo que apela es a un cambio de pensamiento en esta mirada y en esta forma de
de analizar este contexto. Sí, me gustaría en tal caso aclarar que si uno lee la definición anterior, está definiendo más lo que es una integración que una inclusión, diríamos, porque fíjense ustedes que dicen que la inclusión es lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuo. Y en realidad, diríamos, no precisamente llegan los iguales a las escuelas, en general llega la diversidad, algunos que tuvieron pocas oportunidades, ninguna oportunidad, muchas oportunidades o algunas oportunidades. Para lo cual, diríamos, es obvio que la escuela tiene esa posibilidad de garantizar esos derechos y no precisamente todos necesitan lo mismo. Algunos necesitan más atención, algunos necesitan recursos, algunos necesitan más acompañamiento, otros necesitan un acompañamiento que se hace extensivo al grupo familiar. Entonces, cuando estamos pensando en la inclusión, estamos pensando en algo que hace a la demanda de un sujeto único e irrepetible que necesita una propuesta en particular. Y digamos que cada uno de los que están sentados frente al asenio necesitan seguramente una propuesta particular. Es cierto que el docente prepara la clase y gran parte se apropia de una parte, de todo, de la mitad, y que obviamente detrás de eso después hay un contexto que puede acompañar o no. Pero no precisamente podemos decir que es que todos tengan las mismas posibilidades y oportunidades, sí podemos decir que cada uno tenga lo que necesita recibir. Muchas veces hay lugares que nos dicen, como tiene un certificado único de discapacidad, necesita que lo acompañe a alguien. Y nada que ver. Puede tener un certificado de discapacidad y tener la suficiente autonomía para poder comprender una clase. Puede tener la suficiente autonomía para resolver las propuestas, los ejercicios, las estrategias que se utilizan en la clase. Puede no tener ningún trastorno de conducta, para lo cual no necesita nadie que modele determinadas acciones. Entonces, diríamos que es sumamente importante desarraigar esta cuestión de que un CUT significa llevar un bastón por toda la vida. Es cierto que en alguna oportunidad de la vida por ahí lo necesitó, o por ahí no, por ahí, diríamos, fue encontrando maestros y hemos tenido niños que han sido acompañados por la escuela particularmente, por maestros. Nosotros decimos que hay niños que nacieron con suerte, esa es la verdad. Tenemos niños que han tenido una cantidad de maestras comprometidas, pero de esas maestras que se leen todo, te preguntan, te llaman, te dicen, mira, le voy a llevar esto, ¿qué te parece? ¿Le gustará? ¿Esto sirve? ¿Es apropiado para el contenido que voy a trabajar? Y hay otros que por ahí uno les explica y no estamos diciendo que haya mala voluntad, pero a veces se hace difícil desarrollar esta cuestión empática y les cuesta por ahí moverse de eso que tienen que dar para el conjunto y presentarlo para particularmente un niño, ¿no? La diversidad es lo que caracteriza la escuela, ¿no? Esa es la verdad. Pero bueno, esta definición de inclusión se queda corta para lo que es realmente pensar en un niño que tenga alguna discapacidad en algún caso, algún trastorno en otro, y un síndrome en otro, diríamos, porque son, diríamos, términos diferentes, conceptos diferentes, y bueno, me parece re interesante esto que aparece acá como integración. Ese circulito que aparece con todos chicos diferentes es porque yo fui maestra integradora de la Escuela 501 de Lomas de Zamora, fue mi primer trabajo en el sistema educativo, y así como lo muestra ese círculo todo verde, con un circulito pequeñito con diferentes colores, y eso significa que sacábamos a los chicos del aula para trabajar lo que nos parecía que había que trabajar. No se seguía la propuesta de la maestra. Cuando uno se retiraba de la escuela, uno iba una vez por semana, cuando uno se retiraba de la escuela, el niño, la verdad que no estaba recibiendo una propuesta
al igual que el resto de los compañeros. Cuando hablamos de separación, hablamos de que hubo en su momento, diríamos, escuelas que estaban por dentro de la escuela, pero que funcionaban como una institución aparte, que llamaban escuelas de recuperación. Eso fue realmente una práctica de separación. La exclusión, bueno, ahora ya no hay escuelas, esto hay que reconocerlo. Ya no hay escuelas que digan, acá no, porque en un tiempo, miren, nos consultaban, ¿qué escuelas tienen inclusión? Nos consultaban los padres. Y decíamos, la normativa de la provincia de Buenos Aires dice que todas las escuelas deben recibir a todos los niños, digamos. No pueden, al contrario, sería un acto de discriminación no recibir a un niño porque tiene un certificado. Esa es la realidad. Pero bueno, lo cierto es que en algún tiempo, bueno, ni que hablar en las escuelas privadas. Las escuelas privadas lo dejan en lista de espera y dicen, no, mirá, está en el número 35. Y muchos papás esperan esa respuesta favorable y realmente se frustran a saber que han pasado por 7 escuelas que han quedado en lista de espera. Y bueno, y la inclusión es esta, poder tener a los niños en el aula, no importa, diríamos, no estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de un niño, e ir pudiendo acompañar, diríamos, en función de sus características, de su perfil de personalidad, de sus gustos, de sus necesidades, una propuesta que esté acorde a que pueda aprender para que se promueva su desarrollo. Esa es la idea, ¿no? Ahora sí pasamos. Bueno, ahora sí pasamos al espacio abierto para consultas, preguntas. Pueden escribirlo por el chat. Cayó la ley, así que... Nos cortan el Zoom. Bien, no, decía para cerrar esto, en breve, por ahí un minuto. Mientras que van, perdón que la interrumpa, mientras que van cargando las preguntas en el chat, pueden ir terminando de escuchar a la licenciada. No, bueno, decíamos que habíamos puesto la definición de la UNESCO, que en tal caso viene promoviendo, empujando y pujando, porque la inclusión pase de la letra a la práctica, a la realidad, a la experiencia, ¿no? Y no nos vamos a ir, aunque nos esté echando acá la licenciada Crespotero, sin compartir con ustedes un texto de Scliar, quien nos dice que la inclusión de personas con discapacidad a la escuela común necesita, más que docentes capacitados, de una transformación ética. Se trata de dejar de poner el acento en los diferentes para reflexionar sobre el vínculo que se establece con ellos. Y ahora sí, tenemos un videito para compartirles y después nos vamos. Es cortito, 2 minutos. Se ha planteado durante décadas que la educación inclusiva es pariente o está relacionada con aquello que se ha llamado internacionalmente la educación para todos y para todas, sobre la cual hay algunos, yo diría, ambientes muy especulativos. ¿Qué es esta totalidad? ¿Es la totalidad de la infancia? ¿Es la totalidad que se presenta en la puerta de la escuela? ¿O es algo parecido que yo encarno con una palabra muy rara, pero por otro lado muy familiar, muy de todos los días, que es esa capacidad que tiene que tener una educación pública de educar a cualquiera? Y cualquiera quiere decir eso mismo. No es peyorativo que tratemos a la gente como a cualquier otra. Y esta idea de la cualquieridad, a la cual la escuela inclusiva debería asumir como metáfora, pero también como materia, proviene justamente de los testimonios de muchísima gente que ha pasado por instituciones no comunes, no universales, no públicas, y que lo único que hubieran deseado en la vida, y así lo cuentan, es que les hubiera gustado ser tratados como a cualquier otro. Y la educación tiene esta capacidad artística, porque es un arte muy frágil, de saber en qué momento nos dirigimos a cualquiera y en qué momento nos dirigimos a cada uno en particular.
Por lo tanto, cuando uno piensa en la inclusión, también piensa en la singularidad. Y en esa singularidad en la cual estamos pensando, los alumnos, los estudiantes, los niños, empiezan a tener rostro, empiezan a tener ojos concretos, dicen cosas, tienen un nombre. En este caso, el nombre es Alan, como podría ser cualquiera. Bueno, le damos la palabra entonces a la licenciada Crespo Otero con las preguntas. Bueno, se ve que fueron las colegas muy, pero muy claras, porque no hay consultas. Eso es lo bueno de trabajar con ellas. Súper claro todo. No, comentario de Lucía, bueno, dice súper claro todo, muchas gracias. Sonia, que nos dice, buenas tardes, soy docente de nivel secundario y puedo decir que todo lo que he escuchado en situaciones del trabajo dentro del aula me he sentido identificada. Bueno, Gabriela da las gracias, Liz también, y no hay consultas. Excelente ponencia, muchas gracias María del Rosario. No, quizás destacar en este comentario de la profe de secundaria la experiencia que hemos tenido, ¿no? Veníamos transitando quizás los tiempos del nivel inicial y de la primaria, y algunos de nuestros niños que quizás tienen más años de recorrido en nuestra institución, llegó el momento de ingresar a la secundaria. Cuestión que, bueno, la verdad que en la previa nos generaba mucha preocupación, porque no era lo mismo establecer un vínculo, digamos, y un equipo de trabajo y de intercambio con un docente que además conoce el grupo, bueno, el perfil que tiene el docente en la primaria, a pensar en una secundaria con muchos profesores, ¿no? Y esa diversidad, la verdad que nos asustaba, y cómo lo iba a conocer a nuestro joven, ¿no? Qué oportunidades. Y bueno, la verdad que siempre destacamos que ha sido maravilloso, maravilloso, que hemos encontrado en todos los profesores de la escuela secundaria un nivel de compromiso increíble, ganas de saber, ganas de aprender. Quizás no está tan contaminada esta cuestión de los proyectos de inclusión, de las MAI, ¿no? Entonces toda esta cuestión que sí suele estar como más presente en la escuela primaria, la verdad que en los profesores de secundaria sí aparecía la pregunta concreta, ¿no? Me está pasando esto con fulanito, no era el niño que tenía TEA, ¿no? Era fulanito, y cómo lo puedo abordar, cómo puedo acercarme, cómo podemos pensar una propuesta de evaluación, digamos. No, y también decir que muchas veces nos han sorprendido con, nosotros les decíamos, bueno, miren, si esto es lo que vamos a presentar, vamos a empezar por lo más básico y de ahí vamos a ir paso a paso para ir complejizando, diríamos, el concepto que vamos a desarrollar. Y hemos encontrado profesores de matemática que han hecho una construcción impresionante acerca de, yo sé, no sé, para enseñar contenidos realmente muy complejos. Y de historia y de geografía y de biología, diríamos, que nos han dejado realmente sorprendidos, diríamos. Sí, realmente era mucha incertidumbre, no les cuento cuando pasamos a la universidad, diríamos también. Cuando llegamos a la universidad dijimos, bueno, vamos a tomar contacto con la universidad para ver, y la verdad hemos tenido la posibilidad de acercarnos a la universidad, de sentarnos. Yo no sé si ustedes saben, pero todas las universidades del Bicentenario tienen un equipo que tiene relación directa con el rectorado de cada universidad, que se llaman organismos de inclusión. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de sentarnos con universidades, que es un gusto de conocer, bueno, cómo, diríamos, si el profesor tiene alguna dificultad, ellos mismos les van dando el abordaje, encontrarnos para repensar y no haber necesitado nunca una intervención con ninguno de nuestros chicos, ¿no? Chicos,
jóvenes ya. Muchachos. Digamos, muchachos, pero realmente también la universidad nos ha sorprendido realmente favorablemente, ¿no? De ver cómo hay mucha gente que está comprometida. Veo que ahí como que algunos dicen que mantenemos la llama, hay mucha gente que mantiene la llama, que apuesta, que se propone este desafío, y también hay algunos que por ahí no lo hacen por temor. Esto es algo que nos pasa mucho, ¿no? Yo siempre les digo, cuando hay algún directivo nos dice, mirá, tengo una maestra que vos no sabés, ella tiene miedo, que esto, que el otro, y bueno, y cuando nos sentamos le decimos, ¿qué es lo que te pasa cuando lo ves? Y te dice, me frustro porque siento que no le puedo enseñar. Y bueno, y ahí empezamos a desanudar esto de por qué ella piensa que no puede, qué es lo que ella quiere enseñarle, y bueno, en la medida que vamos pensando juntos estas cuestiones que parecen una barrera, cuando se empieza a construir el vínculo, cuando está el compromiso, fluye esto, ¿no? Y bueno, nada, también nosotros trabajamos mucho el tema de la empatía, porque también nos ha pasado en algún secundario que hemos tenido algún profesor que nos ha dicho, no entiendo por qué está acá. Y nosotros le dijimos, bueno, para que lo entienda yo le voy a explicar. Si usted tuviese un niño que tiene TEA y falla en las interacciones sociales y en la comunicación, usted lo mandaría a otro lugar donde los niños tienen la misma dificultad, ¿qué aprendería de esos niños? Y lo pensó y dijo, no, lo mandaría a una escuela, claro, porque la oportunidad de aprender y de apropiarse de todos esos recursos está en una escuela común. Para eso están acá, porque son seres humanos, porque tienen derechos. Y no solamente tienen derechos porque está escrito, sino porque son seres humanos. Y como seres humanos debemos respetarlos y debemos acompañar a aquellos que se piensan que esto del gueto, del encierro, de esta cuestión de atender la particularidad. Nosotros no queremos la particularidad, queremos la generalidad. Queremos lo que una sociedad, diríamos, distribuye a partir de la escuela. ¿Qué es lo que hace la escuela? Distribuye cultura, elige contenidos, saberes que los otros deberían saber. A veces no están todos buenos, pero bueno, de alguna manera hay un diseño curricular para cumplir y uno se dispone a veces. Nosotros siempre decimos que si no tiene sentido que lo aprenda, ¿para qué lo va a aprender? Ese es un lema nuestro. Pero también es cierto que no todo lo que la vida nos presenta es lo que queremos aprender, y a veces hay que hacer un esfuerzo para aprender cosas que nos lo pide el mismo sistema, y también pregonamos que sigan cambiando las cosas como para tener diseños curriculares que promuevan sujetos activos, sujetos pensantes, sujetos críticos, para que puedan ver cómo cuando la escuela los atraviesan pueden transformar la realidad, ¿no? Eso es lo que nos proponemos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y como meta está eso, diríamos, nada menos que eso. Así que más rápido, más despacio, pero todo es posible no porque lo leímos en ningún lugar, sino porque lo vivimos. Bueno, Ana nos saluda y nos da las gracias desde Nicaragua, bienvenida. Desde México también había unas compañeras. Saludos a Nicaragua. A Nicaragua. Saludos, mi querida Alex, desde AELAC, Nicaragua. Hola. Sabemos que el embajador de Argentina está ahora en Venezuela, así que vamos a estar visitando Venezuela y Nicaragua dentro de poco. Así que, el 1 de octubre habría que hacerlo en Venezuela. Así el 1 de octubre, o México, no sé, buscar algún lugar. Yo creo que las familias nos van a acompañar. Bueno, Ale Ochoa dice, fue claro y con muchas ganas de los siguientes jueves, nos alegramos, gracias. Alejandra de los Mares, mamá de un preadolescente a punto de ingresar a la secundaria. ¡Ay, qué bueno! María del Pilar, retomar el tema es remirar con atención a lo que nos hace humanos, gracias por mantener esa vía de luz. Cristina dice, muchas gracias, ansiosas por tener más herramientas para ayudar a nuestros niños. Bueno, humildemente esperamos que puedas construirlas a partir de estos aportes, ¿no? Y también que te vayas con algunas certezas, pero también con dudas, ¿no? Que te vayan movilizando a seguir aprendiendo.
Alejandra nos dice, con respecto al diagnóstico, en el aula, en ocasiones entorpece el trayecto educativo. Luciana nos dice, seguimos luchando por más inclusión, claro que sí. Sonia, quiero comprometerme aún más, pero tengo pocas herramientas, por eso me interesó la propuesta de la capacitación. Georgina, buenas tardes, hace muchos años fui alumna de la profesora Patricia, siempre comprometida con todo lo que hace, es una excelente profesional, gracias por compartir todo su conocimiento. Florencia, es un placer escucharlas a todas, y a mi profe Alejandra, pero tiene un club de fan esta mujer. Soy paciente del nivel inicial y teniendo experiencia con alumnos con TEA, siempre adquiriendo nuevas propuestas, retomar el tema por la inclusión. Liz nos dice, soy AT y mamá de un niño en primer grado con PPI y AT, encontramos una escuela muy abierta. Qué bueno. Qué bueno. Familia Chávez, agradable. Hola familia Chávez, agradable presentación, gracias. Liz obviamente nos dice empatía, que es fundamental. Impecable Gabriela, muchas gracias. Soy docente de nivel inicial, Lorena. Es un placer participar de esta capacitación y adquirir nuevas herramientas para poder brindar lo mejor a nuestros niños. Liz nos vuelve a felicitar y agradecer. Natalia nos dice, no soy docente, pero soy tía de un precioso niño con TEA, claro que sí. Qué bueno, Natalia. Natalia, ahí vamos a ir a visitar a Natalia también, lindo el lugar donde vive Natalia. Nos gustó. Más herramientas para comunicarme cada vez mejor con él y que se sienta más cómodo junto a nosotros. Felicitaciones por las excelentes disertaciones. Valeria es docente de nivel inicial, le gustó mucho la clase, le gustaría seguir tratando estos temas y adquiriendo estrategias para poder ayudar a los niños con TEA que recibo en la sala. Me inscribí en este curso porque considero que aún me falta aprender mucho. Jessica nos dice, son lo más, pero Ale, soy tu fan fuera. Número 1. Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, México. Bueno, saludos, qué bueno, de todas partes del mundo. Ya vamos a volver, ¿eh? Ya vamos a volver, estamos ahí. En algún momento. Nos tratan tan lindo, tan lindo. Aparte tenemos muchas casas en México nosotros, decís. Cada casa que vas dicen, esta es un casa. Así nos engordan, volvemos más gorditas, nos dan de comer, nos cuidan. Claro que sí, dice Ale. Bueno, por lo visto no hay dudas. Fueron, como les digo yo, fueron muy, pero muy claras en todas sus exposiciones. Así que bueno, Graciela nos dice, seguiremos aprendiendo, por supuesto. Que es así. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, a las personas que escribieron por privado les fui contestando con respecto al ingreso al Facebook, paciencia, cuando se suba la clase, terminemos la grabación, cuando se suba la clase van a habilitarles el acceso, quédense tranquilas y tranquilos. Así que bueno, nos estaríamos encontrando dentro de 15 días, 14 días, el 21 de abril, 18 horas, en este mismo espacio. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por participar a todos. Y esperamos que manden... Esperamos que todos manden la consigna que se envió a través de Facebook, así que vamos a estar atentos a eso. Y no, pensaba también, como sabemos que hay muchos docentes inscriptos, si tienen cuestiones particulares para plantear, pueden hacerlo en esos 20 minutos, y podemos desarrollarlo para que otros también se enriquezcan con esa intervención. Así que esa es la idea de esos últimos 20 minutos, de ir aportando estrategias, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por estar, muy emotivo todo y una alegría de ver a gente que queremos muchísimo y a todos los nuevos que conocimos en el día de hoy. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias y bueno, sí, decir que es una construcción colectiva que vamos a ir haciendo y en función de las preguntas que surjan, todos vamos a ir repensando esta propuesta que a lo mejor inicialmente la diseñamos, pero que bueno, en función de la respuesta y la participación de ustedes vamos a ir reformulando juntos, ¿no? Y bueno, y que cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de transformar estas cuestiones que todavía creemos que están pendientes,
todos estamos implicados, fundamentalmente sentir esto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.